¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Espero que estén bien, que Dios los esté acompañando hasta este miércoles. Y sé que lo viene haciendo, pero que sobre todo ustedes le estén buscando hasta este miércoles, hasta lo que Dios nos ha permitido vivir. Estamos en nuestro día, y voy a ver aquí mi plaje. Estamos en el día 157, ¿no? De devocionales, de pandemia, algunos todavía en cuarentena voluntaria, y qué gusto que Dios los venga guardando y haya obrado en sus vidas en este tiempo. El devocional de hoy está en Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12, y vamos a ver una historia interesante donde parte de su ministerio o parte del ministerio de Jesús fue actuar de manera milagrosa, ¿no? Obrando en la salud de algunas personas que tenían dificultades. En el capítulo de ayer, el que leyó Ángela, ella mencionaba la sanación de un leproso, pero sobre todo hacía un énfasis interesante con respecto a la oración. Y vamos a ver que Dios, o vamos a ver que Jesús, Dios, eh, obra hoy o obra también en esta parte de la historia mediante eh, la salud de alguien que tenía una necesidad, pero atiende una necesidad más urgente. Antes de empezar, vamos a orar y luego vamos a tener lectura de esta porción. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta mañana en la que nos encontramos o en la tarde. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los chicos que viene aplicando, Señor, tu palabra, que viene entendiendo, que viene aprendiendo, Señor. Te pedimos, Padre, que sigas hablando a ellos y a sus corazones, y a nosotros, Señor, que hemos asumido distintas responsabilidades, lo hagamos con excelencia y para tu gloria. Padre, te pedimos que en este tiempo nos hables, nos enseñes y nos orientes, Señor, según lo que dice tu palabra, para poder hacer, Señor, todo lo que tú nos mandas a hacer. Gracias, Señor, por ella. Gracias por tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, lo que iba a leer era el capítulo 2 de Marcos, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Lo voy a leer dos veces. La primera vez va a ser en la versión Reina Valera del 60 y la segunda vez en la NBI. Bien, Jesús sana a un paralítico. Entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aun a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora lo voy a leer en la versión NBI. Dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico.
Al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Estaban sentados allí algunos maestros de la ley que pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, les dijo. ¿Qué es más fácil? Decirle al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, y se dirigió al paralítico, a ti te digo: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó, tomó su camilla enseguida, y saliendo caminando a la vista de todos, ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habíamos visto cosa igual, decían. Y hay algo interesante, permítanme un segundo, voy a ir buscando la cita que tengo para el final. Aquí está. Bien. Aquí y en todas las historias de Jesús hay algo interesante, porque no solamente se enfrenta a la falta de conocimiento de la palabra, sino que se enfrenta a muchas veces el atrevimiento de querer haber ido en contra de Jesús. Pero sucede algo interesante. Llega alguien a Jesús con una necesidad. Y para hacer un ejercicio breve, quiero que en este momento, y no te pido que ahorita lo compartas en el chat, pienses en la necesidad más grande. Lo primero que vengas a tu mente probablemente es lo que más necesitas ahora. ¿Quieres volver al colegio? ¿Quieres mejorar tu salud? ¿Quieres mejorar la salud de alguien más? ¿Quieres interceder por alguien? No sé, ¿quieres sacar buenas notas? Alguna necesidad que tengas. Yo tengo una en mente, la tengo clarísima. Y piensa en esa necesidad más grande. Bien, por lo general nosotros tenemos un problema que lo catalogamos o lo ponemos en jerarquía en el primer lugar. Y nos fijamos en ello y nos preocupamos por ello y solamente estamos pensando en ello. Bien, y en este caso cuenta esta pequeña historia que había un hombre paralítico. Bien, paralítico, no se podía mover. Prácticamente estaba todo el día en su lecho o en su cama mirando al techo, ¿no? Y no hacía absolutamente nada. No se podía mover y era atendido por otras personas que me imagino lo ayudaban a cambiarse, a alimentarse, y como vemos en esta parte de la historia, lo ayudaban a transportarse, ¿sí? Y ese paralítico, para comenzar, tenía grandes amigos que, movidos por su fe, fueron en busca de Jesús y le llevaron a él. No dijeron más, querían que el paralítico escuche lo que Jesús tenía por decir. Había un problema, ¿no?, que estaba frente a ellos. Ellos no podían pasar la gran barrera de gente que había para llegar a Jesús. Y muchas veces pasa esto. Y muchas veces nosotros somos esa barrera para las personas que aún no le conocen al Señor. Muchas veces tenemos algún amigo que empieza a hacer alguna pregunta con respecto a la Biblia, y como no tenemos conocimiento o no tenemos ganas, cambiamos el tema. Tratamos de no hablar, tratamos de que todo pase desapercibido y alejamos a esas personas de Cristo. Pero miren, ellos tenían la necesidad de que su amigo paralítico pueda escuchar al Señor. Y ya que no podían pasar, se las ingeniaron, se subieron al techo. No sé cómo subieron al techo, no sé cómo cargaron al paralítico, no sé si uno lo llevó y después los otros tres lo recibieron. Y luego hicieron un hueco en el techo. Sabemos que no era concreto, por ahí no sé, era pues un cúmulo de pajitas, de hojas, no sé. Pero hicieron un hueco y encontraron a Jesús y bajaron a este paralítico exactamente donde estaba Jesús. Y lo primero que hizo Jesús fue ver la fe de sus amigos y atender la necesidad más urgente de este paralítico. Si hace un momento decíamos que la necesidad más urgente de este paralítico era su movilidad, Jesús vio que la necesidad más grande que este paralítico tenía era la salvación. Y le dice: por su fe te ha salvado, ¿no? Uy, había cambiado la cita, pero mejor vamos a leerlo
según el texto, ¿sí? Marcos 2, del 1 al 12. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿No? ¡Wow! Jesús podía visualizar algo que cualquier otro no hubiese visualizado. Y hay muchos que se acercan a Jesús en esta necesidad. Señor, no puedo ver. Señor, tengo lepra. Señor, mi hija está enferma. Señor, mi siervo está mal. Señor, mi hermano ha muerto. Tantas necesidades que le presentamos al Señor. Pero ellos lo llevaron ahí porque querían que este paralítico se acerque al Señor y pueda ser salvo. Y Jesús lo mira, y él no mira la necesidad física, sino que ve la necesidad en su corazón y le dice: Hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe de ellos, y no sé si en algún momento hemos escuchado la famosa frase: la fe mueve montañas, y puede ser muy cierto, pero no es solamente la fe, sino es tener la fe en las cosas correctas, ¿sí? Hay muchas veces en las que tenemos fe porque caminamos con nuestra Biblia y tenemos a Dios como si fuera un amuleto. Y no se trata de eso. Se trata del conocimiento que tenemos en nuestro Señor. Y que en fe nos acerquemos. Hay que orar más, porque Dios vamos a rellenar los oídos del Señor y Él va a atender nuestra necesidad. No. La fe no se trata de la cantidad de veces que tú puedas acercarte al Señor. La fe se trata realmente de cómo es que estás viendo al Señor y confiando en Él. Y pasó algo también bien interesante. Jesús estaba predicando el Evangelio, y cuando Jesús predicaba, la gente callaba. Y él fue interrumpido, pero él no se incomodó por la interrupción, ¿sí? Sino que realmente se alegró por cómo es que podía ver la fe expresada en los amigos de este paralítico. Y atendió, como les decía en un inicio, su necesidad más urgente. En el capítulo anterior, finales del capítulo anterior, atiende la necesidad de un leproso. Pero aquí quiere dar otra lección el Señor. ¿Y qué pasa? ¿No? Empiezan los grandes conocedores de la Biblia, o las personas que escuchaban ahí, los escribas. Ya tenemos a los fariseos, los escribas, que siempre estaban buscándole el error a Jesús. Y estaban escuchando. Y cuando ven esta acción, ellos empiezan a juzgar, ¿sí? Pero el paralítico no fue con la intención de volver a caminar. El paralítico también fue creyendo en que quería ser salvo. No lo dice explícitamente, pero él es salvo porque Jesús ve su fe, ¿no? ¿Para qué te estás acercando al Señor? ¿Para incrementar tu fe? ¿Para crecer como hijo de Dios? ¿O para tener la mejor nota, la mejor salud? No sé, todavía yo sé que ustedes no piensan en dinero como el tema del trabajo, pero quizá en mi caso, ¿no? Un buen trabajo para tener mayor dinero, ¿no? Si tan solo tuviera esto, si tan solo pudiera suplir esa necesidad. Si crees que por tener algo terrenal serás feliz, estás equivocado. Dios mira tu corazón y todas las cosas terrenales se van a quedar en la tierra. Dios no le dio lo que quería, ¿no? E imagino que el paralítico también esperaba caminar, pero Dios no le dio lo que quería, le dio lo que necesitaba. Y él tenía una necesidad más grande en su alma. Pero luego pasa lo de los escribas, ¿no? Que dicen: oye, ¿por qué habla así? ¿No? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y Jesús escucha esto y escucha que es algo muy cierto, ¿no? Porque él dice: nadie puede perdonar pecados si no es solo Dios. Y yo soy Dios, eso es cierto, pero ellos no lo creen. Y Jesús escuchó el diálogo interno de esos escribas, ¿no? Todos tenemos un diálogo interno. Es más, tú ahorita te estás preguntando, ¿un diálogo interno? Te estás hablando a ti, estás escuchando tu propia voz, ¿no? Y Jesús escucha la voz de estos escribas, pero Jesús tenía la capacidad de entrar prácticamente en esa conversación y les responde lo que había en sus corazones. Y les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Por qué piensan así? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico tus pecados te son perdonados? ¿O decirle levántate, toma tu lecho y anda?
Pues para que sepáis, ¿no? Y todavía le dice, ya, para que ustedes se den cuenta que yo soy el Señor, que yo vengo enviado del Señor, soy el Hijo de Dios y por ende Dios. Y lo mira al paralítico y le dice, levántate y anda. Y el paralítico se levantó y se fue. Y el versículo 12 termina diciendo que la gente, o bueno, termina expresando cuando la gente dice, nunca hemos visto tal cosa. El Señor vio la fe, el Señor escuchó la voz. Tengamos cuidado de dudar del poder de Dios. Bien, vemos un contraste totalmente extremo, ¿no? Por un lado la fe y por el otro lado la desconfianza. Ten cuidado si no estás actuando, ten cuidado si solamente tienes conocimiento y no quieres predicar de la palabra. Ten cuidado si te estás quedando con el Evangelio, porque es muy peligroso. Es muy peligroso porque hay mucha gente que no va a poder llegar al Señor solamente porque tú no le quieres compartir de la palabra. O porque yo no le quiero compartir de la palabra. Me ha pasado, me ha dado vergüenza en muchas oportunidades. Me ha dado vergüenza salir a volantear, salir a predicar. ¿Por qué? Porque no quieres que te rechacen. Pero la gente te va a rechazar. Ellos mismos se van a crear sus barreras y no van a poder escuchar la voz del Señor. Pero el juicio va a ir contra ellos y también contra ti por no haber ido a llevarles la palabra. Y para terminar, quiero leer de Santiago 1 del 22 al 27. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas y en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Hay mucha necesidad ahora. Hay gente que tiene problemas muy urgentes en esta tierra. Hay gente que está sufriendo en su salud y para ellos ese es su problema más urgente. Y tú que conoces de la palabra de Dios y yo que conozco de la palabra de Dios, sabemos que ellos tienen una necesidad aún más urgente, que es la salvación. No esperemos más tiempo. Hay mucha gente que está muriendo día a día por una enfermedad que nos está quejando. No esperes más tiempo para compartir el Evangelio, porque luego se nos dirá qué hicimos en la tierra. Y no sabremos qué decirle al Señor, porque probablemente queramos poner 1000 excusas y decirle, Señor, lo que pasa es que me miraban mal. No es una excusa suficiente. A Jesús lo apedrearon, a Jesús le escupieron, a Jesús lo trataron pésimo por venir a salvar al mundo. Y a lo mucho a nosotros nos van a decir que no. O bueno, por ahí Diego nos comentaba de que cuando él quiso ir a predicar, los vendedores lo botaban, ¿no? Porque para ellos era competencia o era distracción para sus clientes. Sin embargo, por más oposición que haya de la palabra de Dios, es donde más fuertes y firmes tenemos que ser en compartir su palabra. Seamos siervos activos y no solamente oidores de lo que muchas veces podemos escuchar en una prédica, en un devocional como este, en una clase de los domingos. No escuches nada más, sino que aplícalo a tu vida y acciona, compártelo. Bien, tienes en tu corazón la necesidad de predicarle a alguien. ¿Hay algún nombre en tu corazón? Compártelo con nosotros y podremos orar por ellos, ¿no? Y acá mi ahora nos compartía que por favor oremos por su familia, por quienes aún no conocen del Señor. Y estaremos orando. ¿A quién tienes tú en tu corazón? Estemos orando y accionando, chicos. Que Dios los bendiga.